genómica, muchachos, hace referencia a el imprinting. El imprinting en genética no es otra cosa más que el troquel o el troqueleado. ¿Saben lo que significa troquelear? Yo no, doctora. Bien, troquelear significa marcar algo. No es propiamente imprimir, de hecho la traducción es incorrecta en nuestro español. La palabra que debería de utilizarse es troquelear. Troquel es lo que se hace con las monedas, por ejemplo. Una moneda de 10 pesos es troqueleada para ser de 10, una de 20, es decir, es algo que se marca y que no puede desmarcarse, que se queda marcado así siempre, a menos que sea borrado como tal. Aquí me equivoqué y le puse genómica, pero es genómica. Y el imprinting genético implica el marcaje de nuestros cromosomas. ¿Cómo se marcan? En una célula, muchachos, cada cromosoma que nosotros tenemos, cada uno, viene marcado. Viene marcado para decirnos si es de mamá. Aquí tenemos al par 15. El cromosoma 15, ¿ok? Este cromosoma, nosotros de este cromosoma traemos dos. En verde vamos a dejar el de papá y en rojo vamos a dejar el de mamá. ¿Okay? Y bueno, cuando nosotros estamos formándonos, inmediatamente en cuanto nos mandó papá nuestro cromosoma, lo mandó marcado como paterno, y en cuanto mamá nos mandó su cromosoma, nos lo mandó marcado como materno. Y nosotros en cada célula de nuestro cuerpo lo tenemos así, a excepción de las germinales. ¿Por qué? Cuando una célula gamética va a hacer sus divisiones, tiene que quitarle ese imprinting, ese marcado. ¿Por qué? Imagínense que este individuo, este que tengo aquí, es un varón. Se dan cuenta que trae un cromosoma marcado como de mamá, por lo tanto es materno. Si este varón no le borra este marcaje, va a heredar el cromosoma a sus hijos como si fuera materno también. Cuando se una con el óvulo, que va a traer su cromosoma marcado como materno, ¿verdad? Va a parecer que el hijo tiene, o hija, ¿verdad? Los dos cromosomas de un solo origen parental. Va a parecer que tiene dos cromosomas de mamá y ninguno de papá. ¿Cierto? ¿Qué tiene que hacer entonces este varón? Ah, muy sencillo. Este varón, para quitarle ese cromosoma como materno, lo que va a hacer es que en la primera selección de división le va a borrar este marcaje, ¿ok? Le borra ese marcaje y le pone marcaje paterno. Aunque ustedes y yo sepamos que en realidad era el materno del papá. Este futuro papá va a heredar el cromosoma que le heredó su mamá como de padre. ¿Por qué? A la hora que se fusione con el óvulo, que va a venir marcado como cromosoma materno, ese siguiente cigoto ahora vuelve a restablecer los dos marcajes. Traigo mis dos cromosomas 15, pero uno me lo heredó mi mamá y el otro me lo heredó mi papá, ¿ok? Este cromosoma paterno es el de su abuela en realidad. ¿Se dieron cuenta? Sí. Esto es impronta genómica. Así es como cada célula de nuestro cuerpo sabe qué cromosoma es de quién. Cada cromosoma tiene a su vez las zonas de imprinting. Por ejemplo, el cromosoma 15 lo tiene en el brazo Q, en la región que está implicada con Angelman y Prader-Willi. Por eso,
Si no se hubiera marcado como paterno y se queda marcado como materno, este siguiente individuo parecería que no tiene cromosoma paterno, aunque sí lo tenga. Se marcó como materno y entonces eso va a dar una enfermedad que se llama Prader-Willi por ausencia del cromosoma paterno, porque el imprinting no reconoció que hay un homólogo en varón. ¿Sí? ¿Queda claro qué es impronta genómica, muchachos? Miss, yo nada más tengo una duda. Adelante, Luz. ¿La impronta genómica se da dependiente del sexo? O sea, por ejemplo, si es varón, el materno lo convierte en de papá. Y si es de mujer, el paterno lo convierte de mamá, algo así. Ajá, así es. Este es el caso que te puse de un varón, pero imagina que ahora te voy a poner el de una mujer. Pasa lo mismo, pero al contrario. Esta mujer trae este cromosoma que le dio su papá, pero no puede heredar un cromosoma paterno ella porque es mujer. Así que le va a borrar el imprinting paterno y le va a hacer otro imprinting. Y va a decir, ¿sabes qué? Aunque este cromosoma me lo heredó mi papá, yo le voy a poner imprinting materno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de esa manera, cuando cada uno de estos, que puede ser cualquiera el que sea fecundado, no sabemos cuál va a ser el cuerpo polar y cuál va a ser el óvulo, ¿verdad? Pero imagínate, este es fecundado por su otro homólogo que viene ya marcado como paterno. Y entonces se restablece la carga igual acá. En cambio, si no deshace ese imprinting y no lo marca como materno y lo deja como de varón, ahora lo que falta son los cromosomas maternos y da el homólogo de la otra enfermedad, que es Angelman. Ah, ya, gracias, Miss. Bien, ya vimos dos mecanismos para que dé Prader-Willi y Angelman. La semana pasada vimos metilación, como que aunque esté ahí el gen, no se expresaba. Podía ser el gen de mamá o de papá. Si el que no se expresaba era de papá, iba a dar Prader-Willi. Si el que no se expresaba era de mamá, iba a dar Angelman. Aquí está el segundo mecanismo de Prader-Willi y Angelman, que es la impronta genómica. ¿Sí? Vamos con el tercero, que es la disomía uniparental. ¿Dudas hasta aquí? Ándale pues. No, doctora. En este siguiente proceso de disomía uniparental, esta es muy curiosa porque en realidad es la célula tratando de salvar de una situación de alteración cromosómica al producto. Y hagan de cuenta que tenemos aquí a un primer cigoto. ¿Ok? Este primer cigoto puede ocurrirle dos cosas. O que heredó una monosomía, como la que ya habíamos visto, ¿ok? Imagínense para el cromosoma 15. ¿Ok? Heredó una monosomía y entonces la célula dice, ¿sabes qué? Yo no puedo tener un solo cromosoma. O sea, imagínense que es el cromosoma paterno, por ejemplo. ¿Ok? Que sea el cromosoma paterno. Ay, espérenme que esta chucha ya otra vez se está peleando con mi conejo. Cali, déjame en paz. Es que mi conejo se cree perro, muchachos, perdón. Y va y cuca mi perrita y no, se tienen odio amor, pero bueno, retomemos aquí. Este cromosoma que era paterno se quedó solito, no venía el materno por una monosomía. Entonces la célula dice, yo no puedo tener uno solo. Ella solita, muchachos, mediante un mecanismo que hoy conocemos como rescate molecular, ella replica este cromosoma, lo replica. Ay, Dios, te puse con el objetivo de restablecer otra vez el número de 2 cromosomas 15, pero como lo replicó de un solo origen, se ve como si el pacientito tuviera 2 cromosomas, para este caso que les puse paternos, que puede ser también maternos. Se llama disomía porque sí, hay 2 cromosomas, pero los 2 son del mismo origen parental. En realidad no es que viniera uno de mamá o viniera uno de papá. Viene uno solo que se replicó. Ese es el primer punto por el cual puede ocurrir una disomía uniparental, una monosomía previa en un gameto. Pero también a veces ocurre, muchachos, que estaban los dos, hagan de cuenta.
Dice, entonces podría decir que en vez de arreglarlo lo empeora. No es que lo empeore, de hecho es peor una monosomía, acuérdate. La única monosomía compatible con la vida es ¿cuál? Down es una trisomía. Luz, ¿puedes apagar tu micrófono? La única monosomía compatible con la vida es La Turner, acuérdense. Turner. Así que si este bebé se quedara con una monosomía del 15, ¿qué le pasaría? ¿Se muere? Pues se muere. Abortaría. Se abortaría, ¿verdad? Así que no fue peor. Ella replicó otro 15 para darle vida al individuo. Solo que en esta vida va a quedar, para este caso, con una enfermedad que se llama Angelman. ¿Sí? Ahora, también puede ocurrir que el producto sí trajera sus 2 cromosomas, los 2, pero en el momento del cigoto perdiera uno, cualquiera. Si pierde el paterno, pues va a dar Prader-Willi, si pierde el materno, va a dar Angelman. Entonces, supongan, en este caso, les voy a poner que pierda el paterno, ¿ok? Se queda con el materno, y entonces la célula dice, no puedo tener uno solo, así que vuelve a hacer lo mismo que les expliqué hace unos segunditos, ¿sí? Lo mismo, replica el cromosoma, y entonces se queda con 2 maternos. Por lo tanto, le falta el del padre, así que va a tener Prader-Willi. Pero se fijan, los 2 son del mismo origen parental. Sí es una disomía, que es lo normal, pero es de un mismo padre. ¿Sí? ¿Queda clara que es la disomía uniparental? Sí, doctora. Muchachos, ¿hay algún punto aquí que les haya causado duda? Porque esta es la otra causa de Prader-Willi y de Angelman. ¿Alguna otra duda que tengan? Maestra, yo con disomía no, pero sí con impronta. ¿Cuál es la no duda, sé. Cristi? Dime. Es que yo sé que se supone que yo ya debería aunque sea saber un poco más de esto, pero la verdad es que no lo entendí. Y ahorita que lo explico, es totalmente diferente a lo que yo encontré. Así que me quedó duda totalmente de todo. ¿Cómo que es diferente lo que yo te expliqué? Es que en los formatos que yo encontré, decía que era un cambio químico y que un cambio químico que había en el gen y que a partir de ahí era que se hacía todo el movimiento, pero no explicaba lo que usted explicó, por eso yo ahorita ya no sé si, ya no, o sea, me revolví, perdón. Cristi, y yo sí te expliqué el cambio, mira. 2 cromosomas que tiene un individuo, uno de su mamá, uno de su papá, que a la hora en la que el gameto va a formar nuevos gametos, tiene que hacer un cambio. Por ejemplo, si este es un varón, ¿cuál cromosoma debe cambiar bioquímicamente o molecularmente? ¿Cuál va a cambiar si este es un varón? El de mamá. Déjenmela a ella, espérenme. ¿Cuál va a cambiar, Cristi? Pues para ser un niño, pues ya tendría que ser el de mamá, porque si no, vendría una El bueno, X. ¿Cuál X? Estoy hablando del 15. Estamos en el 15. El de mamá, exactamente. A este le va a cambiar algo. ¿Qué le va a cambiar? El troqueleado, la impronta. La va a borrar. ¿Por qué la va a borrar? Porque ahora la va a remarcar. La va a remarcar como de padre, aunque tú sepas que es el de la madre. Por lo tanto, va a heredarle a su hijo puede heredarle a su hijo un cromosoma que en realidad es de su madre como de padre. Por lo tanto, este es el cromosoma de la abuela materna del hijo. Este es su padre, que trae el cromosoma de su madre, por lo tanto, de este es la abuela. Aquí está el cambio.
que ocurre en ciertas regiones, no es para todo el cromosoma. Yo les estoy platicando de la región 1 en las subbandas de la 1 a la 3 del cromosoma 15 en su brazo largo, que es la zona del 15 donde está el imprinting. Cada cromosoma trae su propio imprinting, cada uno, solo que no todos están relacionados con alteraciones como patologías, porque algunas son completamente incompatibles con la vida, pero las dos que conocemos hasta ahorita como problemas serios de impronta genómica son Prader-Willi y Angelman. ¿Sí queda más claro, Cristi, o todavía hay dudas? Sí, maestra. ¿Sí? Este es el cambio que tú dices que leíste, es lo mismo, pero sí me preocupa si algún texto te dijo lo contrario, porque esto sí sería importante que lo aclaremos. Ok, voy a Sí. checar. Sí, Sí, chécalo y dímelo, por favor, Cristi, eso sí es muy, de verdad es muy importante. ¿Sí? sí, doctora. ¿Alguna otra duda? Bueno, y otro punto importante que necesitamos conocer como causas de algunos problemas como Prader-Willi y Angelman, se conoce como el mecanismo de los genes contiguos. Ojo, no es otra cosa más que qué tan cerca está un gen de otro. Y para términos de medición, lo medimos en centimorgans, ¿sí? Son unidades de medición que nos dicen qué tan lejos está un gen A de un gen B con posibilidades de ser heredados. Es lo que medimos, por ejemplo, en haplotipos, ¿sí? Oye, ¿sabes qué? Tengo al gen A que está muy cerca del gen B. Por lo tanto, aunque dos cromosomas hagan recombinación, la posibilidad de un corte aquí es casi nula porque están muy cerca. Lo más probable es que si se hace un corte implique que los dos se vayan a un mismo padre, a un mismo producto, ya sea que se vayan como A y B o como B y A, ¿sí? Pero juntos, porque están muy pegados. Eso se llama genes contiguos. Tenemos muchas regiones de nuestro genoma que tienen los genes separados, muchachos. Los genes son muy poquitos comparados con la cantidad de ADN que tenemos. Pero hay regiones, afortunadamente no son muchas de importancia clínica, que tienen genes muy pegaditos. ¿Sí? Estos genes muy pegaditos son los que son de riesgo para nosotros. ¿Por qué? Si llegase a ocurrir que, por ejemplo, en el cromosoma 15 ocurriera un corte de una delesión, una microdelesión intersticial que se llevara a 15q1113, ¿ok? Aunque yo tenga el cromosoma, si ocurrió esa pérdida y se fueron los genes relacionados como el VE3, que es uno de los más fuertes aquí, implica que me va a dar la presentación clínica de Prader-Willi. Tengo pérdida de genes contiguos por una microdelesión, ¿sí? Esta, fíjense, solo va para subbandas, por lo tanto, Prader-Willi y Angelman no se buscan en cariotipo, porque la región implicada es muy pequeña para verla en cromosomas. Tenemos que hacer estudio molecular. ¿Cuándo sí la podría ver? Pues en una monosomía completa del cromosoma 15, pero porque no veo a todo el cromosoma 15, no porque no veo esta región. En esta región pequeñita, muchachos, mínimo hemos encontrado entre 3 y 4 genes relacionados con Prader-Willi y Angelman. O sea, es una zona de genes contiguos, están muy pegaditos. Por eso podemos estudiarlo por FISH. Pero si el FISH me dice que es negativo, aunque yo esté viendo la clínica del paciente, eso no significa que el paciente no lo tenga, porque puede ser que sea una disomía uniparental, un caso de metilación o un caso de falla en la impronta genómica. ¿Qué quiero decir?
no porque me aparezca un resultado de FISH negativo para Prader-Willi o para Angelman, o porque yo haya pedido una PCR directa para buscar la secuencia implicada y me digan es negativa, aunque yo esté viendo toda la clínica de Prader-Willi o de Angelman, yo debo decirle a mi paciente, usted no tiene nada, porque el resultado salió normal. No puedo decir eso porque le estoy explicando los 4 mecanismos que están directamente relacionados con la patología en sí, con la causa de por qué esa patología se puede presentar. ¿Sí queda claro por qué los genes contiguos para nosotros son importantes? Sí, doctora. ¿Sí? Sí. Gerardo, Enia, el equipo de Enia, que también le tocó a Angelman, ¿alguna duda con estos mecanismos que estoy explicando? Bueno, igual y con metilación sí me quedó ahorita un poquito duda, porque mencionaba usted que, bueno, que son 4 mecanismos, que en metilación lo cuentan como un mecanismo aparte. Sin embargo, yo a lo que estuve leyendo, lo encontré como algo parte de los otros 3, entonces sí, aquí me confundí un Como poquito. algo parte de los otros 3. A ver, me voy a mis notas para ver si puedo explicarlo. Sí, por ejemplo, Acuérdense, para Prader-Willi y Angelman, puede ser metilación, puede ser disomía uniparental, puede ser problema de impronta genómica o puede ser de genes contiguos. Ok, entonces sí, metilación lo contarían como como otra forma, ¿no? Por así Sí, decirlo. pero a lo que quizás en lo que me di a confundir o no me expliqué bien, fue que metilación no la puedes buscar tú por un estudio molecular sencillo, Gerardo. Si te dicen metilación negativa, tú como médico no puedes descartar que sea metilación hasta que no pidas el estudio de metilación, porque una PCR simple no lo va a evaluar. Sí, de hecho eso me quedó claro. También las fuentes que consulté mencionaban que, bueno, la prueba de metilación para la región crítica de esta alteración era eh, la más viable, o la que te iba a determinar si era de lesión, si era por, bueno, cualquier fallo, ahora sí, pero igual creo que yo me confundí, pero ya De todo hecho, bien. son estudios muy diferentes, Gerardo. Si tú pides metilación, te van a mandar metilación solamente. Si tú pides FISH, te van a mandar solo FISH. Si tú pides molecular para microdeleción, eso es lo que te van a mandar. Ah, ok, Porque ok. el estudio de metilación es mucho más caro que el estudio de PCR simple. Sí, sí, sí. No, y de hecho, bueno, me metí nada más por curiosidad, y me parece que aquí en Guadalajara, la verdad, no encontré ninguna. Lo más que encontré fue una prueba FISH, pero la simple prueba salía como en 8,000 para la región crítica. La FISH tiene un costo en privado de aproximadamente entre 8 y 12 mil pesos. En FISH, en el civil, en el IMSS, en el IMSS se las hacen a los pacientes gratis, pero tarda mucho porque son muchos pacientes a los que luego se les practica, pero por ejemplo creo que el civil nuevo la tiene en un costo como de 5,000 a 7,000 pesos la FISH, pero solo es la FISH, que si te fijas solo te va a detectar casos de microdelesiones. No te va a hablar de metilación, ni te va a hablar de impronta genómica, ni disomía uniparental. Ok. Para eso hay que hacer un molecular. Por eso les digo que el diagnóstico clínico no se echa abajo por un estudio que salga negativo, porque la presentación clínica justifica el diagnóstico. ¿Sí? Maestra, Sí, gracias. Equipo Daniel que le tocó a Angelman, ¿alguna duda con los mecanismos? sí, maestra, sobre la metilación, sí, según entendí, es como un tipo marcaje o el rellenar parte de lo que falta del cromosoma, ¿verdad? Para después poderlo encontrar más fácil. Metilación implica ningún cambio en la secuencia del ADN. Metilación es un mecanismo de epigenética, Cristi, acuérdate. Ahí está todo bien en la secuencia, no hay ningún cambio en la secuencia. La secuencia está oculta para la transcripción. Es agregar grupos metilo al ADN que permiten que, aunque esté el ADN,
él esté oculto para los factores de la transcripción. Por lo tanto, aunque está el gen, no se expresa. Y Entonces, estos grupos metilo prioritariamente se agregan a las islas CPG. y a la hora de aplicarlo en estudios, se utiliza para poder dejar, por así decirlo, estable el cromosoma y que no y que no haya movimiento como tal, o sea, que pueda haber un estudio bueno, ¿o cómo es eso? No entiendo la pregunta, Cristi, a ver, ¿otra vez? Es que hay un estudio que viene que dice que es de metilación, ay, se me olvidó el nombre completo, pero implica el proceso de metilación y dice que se tiene que utilizar. Y me puse a leer, pero creo que estoy entendiendo mal todo esta patología. Bueno, el punto es que encontré eso y ahora es la pregunta. ¿Sirve para dejar como el gen fijo y que no sea y no vaya habiendo una replicación o no se mueva y que quede como estático, por así decirlo? O sea, ¿crees que la metilación es algo que hacemos nosotros voluntariamente, Cristi, a un genoma? No, maestra, es que lo manejan así, que es un estudio que se utiliza la metilación, por eso ya, o sea, estoy un poco revuelta, la verdad. ¿Sabes qué, Cristi? Compárteme ahorita, compárteme esa literatura, ¿no? Pónmela aquí para revisarla. Maestra, porque, por ejemplo, a mí me tocó lo que es LON y las mutaciones en KSS y Wanderburg. Entonces, No creo te que oigo bien, solamente... Enia. Perdón, es que tenía el teléfono así. Todo la oye cortado, nada más yo. No, como que tenía el teléfono así ocupado. Ok, a mí me tocaron me tocó LON y me tocaron las mutaciones de KSS y Wanderburg. Entonces, o sea, puse el problema que tiene la mutación, pero no puse si es como Enia, no que... te entiendo nada. Ay, no sé. Bueno, no, igual, no sé. Te está cortando mucho. Yo sí la escucho bien. Creo que eso es usted, maestra. Yo también la escucho bien, Miss. Bueno, mientras Cristi comparte la bibliografía, porque no la veo. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Maestra, yo sí tengo una duda. Dime, Seba. Como a mí también me tocó la enfermedad de MER y son enfermedades mitocondriales. De esas cuando terminemos. Aparte, ¿Mande? No, termine usted. Cuando terminemos Angelman y Prader, Sebas, vamos a ver qué es heteroplasmía, qué es homoplasmía y qué es herencia mitocondrial. Okay. Antes de que Entonces ustedes empiecen con las patologías. Muy bien. Son mecanismos diferentes, ¿verdad? El que está dando ahorita. Sí, son muy, muy diferentes, Sebas. No te preocupes, ahorita no. Muy bien. Gracias. Bien. ¿Ninguna otra duda con estos 4 mecanismos que expliqué ahorita? ¿No? Entonces, ¿a quién le tocó Angelman? A Cris. A mi maestra. Bien, Cris. Entonces, vamos a empezar con Gerardo y después contigo. Después voy a hacer otra pausa para yo volver a explicarles a ustedes qué es herencia mitocondrial, ver los árboles genealógicos de herencia mitocondrial, explicar qué es heteroplasmía y homoplasmía. Eni me está diciendo que ella también lo agregó, que bueno, así
Eni, entre tú y yo le dejamos claro al grupo lo que es estos puntos para que ustedes no tengan que estar batallando explicando mecanismo por mecanismo en cada enfermedad. Entonces, vamos a hacer muy buen equipo ahí, Eni. Cristi y Gerardo, por favor, pásenle el apartado de su presentación a Fati para que Fati me la mande a mí por WhatsApp, porque hace ratito ya se está perdiendo la conexión, entonces seguro que me va a sacar. Así que les pido, por favor, que aunque no esté, continúen con la clase mientras yo me reintegro. Gerardo, ¿vas a presentar en video o en vivo? No, yo voy a hacer aquí en vivo. Y de hecho, hablando de la presentación, le envié una invitación por correo para que entre al archivo, porque lo hice con una plataforma que se llama Canva y me deja como agregar participantes. Se lo mandé, de todas formas, creo que ya tienen el PDF para que, para mandárselo más al rato, pero sí voy a presentar por aquí. Ah, perfecto. Es que quería yo seguirlas, o sea, seguirte a ti ahorita por cualquier cosa. Déjame ver si tengo tu correo. Te apellidas Castellanos, ¿verdad, Gerardo? Así es. No lo veo. ¿Cuándo me lo mandaste? Ahorita al iniciar la clase, de hecho. Todavía no tengo el... Ah, a ver, espérame, no. No me ha llegado. Doctora, ya le envié el documento. Bueno, esa es la guía de la que más me basé y también estuve buscando, pues por otras partes. Lo de la metilación que le dije, es que investigué sobre el estudio y lo describían, pero pues creo que no lo entendí. Pero igual, ahorita paso mi video. Lo que podemos hacer, Cristi, déjame revisarlo porque no quiero emitir un juicio sin revisarlo. Tal vez es solamente cuestión de interpretación. Entonces lo voy a revisar y lo platicamos la clase que viene. ¿Qué te parece? Sí, maestra, se me haría favor porque Para la verdad sí aclarar me costó cualquier un duda. poco de trabajo. Bien, no me han llegado las presentas, no me ha llegado la invitación, Gerardo. Déjame ver si está en alguna otra. No. Pero entonces la espero. No te preocupes, me va a llegar. Si ya me la enviaste, es cuestión de que me llegue en cualquier ratito. Okay. Si no, pruebo enviarle un correo con el PDF de la presentación para que así la tenga. Ándale, eso sí te lo voy a agradecer mucho. Ok, nada más, bueno, eso sí me va a tomar un tiempo, ¿no? Para yo ir con ustedes. Cristi, tú también, por favor, mándamela. ¿El video? Tu presentación. Ah, ok.
Te estoy haciendo perder mucho tu tiempo, ¿verdad, Gerardo? No, doctora. Digo, nada más es cuestión de abrir el correo y mandárselo, pero ya tenía todo listo. Como la presentación la había descargado para Ujú, mandárselas al grupo por el examen anterior, ujú. nada más es cuestión de mandarla, pero ya. De todas formas, la invitación se la volví a mandar por si acaso y el correo ya se está. Enviando. Bueno, Bueno, exactamente. perfecto. Cristi, ¿tú cómo vas? Ya se lo envié a Fátima para que se lo enviara, maestra. Sí, Ah, Yo dijo ya que se se lo lo mandé. para si no. Muchísimas gracias. Entonces, Ya lo tiene en ahora su sí. WhatsApp. Oh, sí, ya la estoy viendo. Muchísimas gracias, Fati. Entonces, Gerardo, pues te voy a ceder la palabra para que puedas presentar Prader Willy. Ok, Gracias. Apagaré mi micrófono. perfecto. De todas formas, ahorita en cuanto lo reciba, puede confirmar nada más para saber si sí le llegó. Claro que sí. Gracias. Ok, ahorita les presento pantalla. Ok, ¿ya se ve? Sí, ya se ve, Gerardo. Perfecto. Entonces, bueno, ya sin más preámbulos, ahora sí voy a empezar a explicarles este síndrome, el síndrome de Prader-Willis. Yo también aquí, a manera de introducción, les puse un poco de los datos, o más que nada, grandes rasgos, que es la impronta, que es una expresión monalélica, como ya nos explicó la doctora. Esto determina también el origen del padre, ya dependiendo de si es paterno o materno, y como sabemos es reversible. Esto es reversible por el mecanismo que ya estábamos viendo, de si yo soy hombre y heredo el alelo de mi madre, pues ahí va a causar, si no se le quita esa marca, ahí va a causar ciertas alteraciones, por lo tanto es reversible esta impronta. Y bueno, nada más otro dato es de que persiste hasta la edad adulta, y esto se encuentra controlado por unas regiones de impronta que están a lo largo de todo el genoma. Ya, empezando con este síndrome, algo bastante curioso. Bueno, voy a empezar con la historia, que de hecho a mí me llamó muchísimo la atención. Este fue descrito por primera vez en 1887, se llamaba polisarcia, perdón, y fue descrito por Down. Este doctor fue el primero que lo describió. Bueno, una enfermedad con obesidad central, bueno, al fin de cuentas, que cumplía todas estas características del síndrome de Prader-Willis. Sin embargo, se le otorga también, por tal motivo es el nombre del síndrome, a tres científicos que la describieron más tarde. Estos, bueno, describieron más como a fondo los signos y síntomas, por eso se les otorga pues este reconocimiento. Fue descrita en 1956. Lo más cercano que encontré a un nombre coloquial, a un nombre que podemos encontrar o que lo llaman, serían los niños flojos, y es totalmente por sus características, y son estos tres personajes los que la describieron: Andrea Prader, Alexis Labhart y Heinrich Willy. Muchas veces podemos encontrar este síndrome como el síndrome de Prader-Labhart-Willy, otras veces solamente reducido a Prader-Willy, y bueno, este es nada más nombres como se llega a conocer la enfermedad. Ok, ahora nos vamos a qué es. Pues es una falla en la expresión de los genes que se encuentran en el cromosoma 15, en el brazo largo, bueno, abarca la región 1 de la banda 1 hasta la banda 3. Es los
bueno, es donde vamos a encontrar esta alteración, perdón. Esta también es considerada como la causa de obesidad genética, la primera causa de obesidad genética, y únicamente es de origen paterno. Viene, bueno, aquí está un poco confuso, posteriormente voy a explicarlo para que no se preocupen. Ya con los mecanismos espero que quede más claro a qué me refiero con esto. Y bueno, ya entrando a los mecanismos, yo encontré principalmente tres, por eso aquí tenía un poco de duda con el de la, metilación, y encontré estos tres principales, que es la microdeleción. Como ya vimos, son genes contiguos, como vieron, es desde la banda 1 hasta la banda 3, es decir, es un rango muy chiquito, y por eso es una microdeleción de aproximadamente 65 a 70% de los casos vamos a encontrar este tipo de alteración. Lo otro se va a estar comprendido entre un fallo en la impronta o una disonía uniparental materna. La prevalencia aproximadamente va desde 1 por cada 15,000 a 1 por cada 30,000 nacidos vivos. Eso quiere decir que, bueno, es relativamente frecuente esta alteración. Ya yéndonos a cada mecanismo, bueno, la microdeleción corresponde a aproximadamente 5 a 6 megabases. Aquí reiterando que es bastante chiquita la deleción o la parte que va a estar ausente. Aquí les traigo un cariotipo que la verdad, bueno, ni siquiera se alcanza a ver, que no se encuentra la deleción, o bueno, a menos de que sean unos genéticos muy expertos, van a lograr identificarla. De otra forma, sí se recomienda mejor irse a otras pruebas más específicas. Por otro lado, tenemos la disonía uniparental, que es un mecanismo de rescate. Ya más o menos la doctora nos estaba explicando cómo estaba la situación en este caso. Yo también aquí, bueno, les puse otra, que es, bueno, lo hice con Paint, fue la que más me llamó la atención. Por aquí, en el lado izquierdo, como podemos ver, está la madre con una no disyunción en la meiosis 2, ya a punto de, bueno, ya teniendo todo listo. Aquí di por hecho los demás, bueno, los demás pasos. Y aquí tenemos el del padre que sí viene bien. Esto me llamó mucho la atención porque, como podemos ver aquí en la célula de abajo, tenemos una trisomía. Sin embargo, como mecanismo de rescate, lo que hace la célula, aparte de las otras dos mecanismos que ya vimos, es eliminar un cromosoma en este caso. Aquí me llamó la atención porque es algo aleatorio, y el texto me decía que la mayoría de los casos, no se sabe todavía el por qué, pero optaban por sacar el paterno. Entonces, como no hay una expresión de los genes por lado del padre, teníamos una disonía uniparental de origen materno que nos va a dar el síndrome de Prader-Willis. En caso contrario, vendría siendo el de Angelman, que bueno, ese ya no me toca a mí, así que no voy a entrar en eso. Y ya por último, vamos a tener un fallo en la impronta, que es aproximadamente el 5%, que bueno, aquí ya pienso que ya quedó bastante claro con la explicación que nos dieron. Pero por si no, voy a proceder a explicarlo. Aquí tenemos en la célula, en la célula de la posterior, es la célula germinativa. Tenemos pues los dos cromosomas, en este caso fue un varón. Tenemos tanto el cromosoma materno como el paterno. Los identifiqué cada uno con un color para que sea más fácil. En el caso del lado derecho, si se procede a tener descendencia, no habría ningún inconveniente, ya que, bueno, esta región se encuentra bien. El mecanismo de impronta se encuentra totalmente bien. Sin embargo, cuando tenemos una falla en el materno, como les dije, esto tiene que ser algo reversible. Por lo tanto, si no se revierte este mecanismo, que aquí es donde yo, bueno, sí me confundí un poquito, porque a lo que yo le entendí de este mecanismo de
impronta es que los genes van a estar metilados, porque recordando también lo que vimos en biología molecular, cuando un gen se metila lo mantienes oculto. Entonces por eso yo aquí lo interpreté con esta como burbuja azul, que es la metilación. Y bueno, ya cuando tenemos esta falla en la impronta, que no de ser una impronta materna, la dejó igual porque hubo ahí unas fallas, entonces vamos a tener en las células hijas o en la descendencia, vamos a tener una disomía uniparental, va a ser de la madre. Bueno, esto es pseudo porque en sí fueron de los dos, pero como tiene la impronta materna, por tal motivo no va a tener de los genes por lado del padre. Ya hablando más genéticamente, entrando en los genes que se encuentran en esta alteración, en el caso de la deleción, vamos a tener dos tipos de corte o dos mecanismos, que es desde el BP, si lo pueden ver en la parte inferior, abajito del gen ERK2, hasta la BP2, o el otro lado, que es la deleción un poco más amplia, es hasta el BP1. Aquí les puse, en esta y la siguiente diapositiva, les puse los genes que son más característicos de esta enfermedad, a su vez de los que se saben, porque muchos de los genes no hay información por completo o nada más se saben una parte y no como tal. Por ejemplo, podemos empezar con el NECDIN, que codifica una proteína de unión antiapoptosis del sistema nervioso central. Esto, nos va encaminando hacia la enfermedad también. Como sabemos es del sistema nervioso central, podemos inferir que hay unas alteraciones en el cerebro que van a ser propias de esta enfermedad. El SNRP es SNRPN, codifica proteínas que están asociadas al splicing, como por ejemplo las que vimos el semestre pasado, el U1, el 2, etc. El MAGEL2 está implicado en crecimiento axonal. Esto es importante y también lo puse aquí en la primera diapositiva, los puse en orden de importancia, porque de los mecanismos que vi o de los tratamientos nuevos, por así decirlo, varios están enfocados en este gen y varios tratamientos. De todas formas, se los voy a explicar más al final para que esto quede un poco más claro. El MKRN3 codifica una ribonucleoproteína con dominio. Todavía no se sabe qué hace específicamente esta proteína, pero se conoce como ZNF127. El NPAP1 está expresado únicamente en el cerebro del feto. Este gen, también a lo que estuve leyendo, se encuentra expresado en todas las células. Sin embargo, la única diferencia es de que en el cerebro del feto, este gen se va a expresar de manera monoalélica en lugar de la otra forma, que es con los dos alelos, como en otras células. El NGFR es un gen que codifica un receptor de crecimiento nervioso, que también va a estar implicado. Los que están en verde son receptores son receptores GABA. Los que están en la parte inferior, los de arriba, ya les expliqué unos pocos. De los otros, sí, lamentablemente no conseguí la información porque no sé descubrir qué es lo que hace específicamente el gen. Y algo que me faltó comentarles, que también va a ser un criterio de diagnóstico, es el OCA2. El OCA2 gen que propicia el albinismo, así lo entendí yo, igual si no es así luego lo corregimos, pero es un gen que propicia el albinismo, da esta hipocromía en varios órganos. Ok, aquí igual y puede ser redundante, pero les puse ya nada más para que quedara claro el por qué es de origen paterno, por
bueno, por esta expresión monoalélica, en la cual, bueno, las células cerebrales en este caso tienen una expresión monoalélica, es decir, uno de sus alelos es de los que se van a expresar, los otros no, los que vienen por el lado materno no necesariamente van a expresarse. Y sí es debido por la impronta. Y bueno, aquí antes de seguir con la enfermedad les puse unas características fisiológicas del hipotálamo porque van a ser uno de los más alterados en esta enfermedad. Aquí no son todas, hay que puntualizar eso, pero son como las más relevantes para este síndrome. Que como sabemos, el hipotálamo regula la saciedad, tiene respuestas de comportamiento. Estas defensivas son como cuando te pones como terco, etcétera. También en el hipotálamo se va a encargar de regular el ciclo circadiano y como todos sabemos es el eje hipotálamo hipófisis glándula que se va a encargar de regular todas estas cuestiones endócrinas. También, bueno, otra de las partes que van a estar alteradas por todos los genes que les comenté, como se dan cuenta, la mayoría están implicados o los genes se relacionan con el sistema nervioso, perdón. Y entonces, aparte del hipotálamo, el mesencéfalo también va a estar alterado. Bueno, ahora ya que abarcamos eso, vámonos ahora sí de lleno por las características. El cuadro clínico que vamos a empezar, que vamos a presentar de estos pacientes va a ser primero que nada una hipotonía. Y bueno, aquí les puse nacimiento por cesárea. Esto no es regla, pero se da en la mayoría de los casos. No sé si alguien supiera decirme por qué o pueda inferir el por qué los nacimientos por cesáreas. Quizá porque no tiene la energía para aventarse, o sea, para empujar con la cabeza al canal del parto. Sí, bueno, más que energía no tienen la fuerza para moverse, por lo tanto, al momento del parto van a presentar posiciones que no son, que no son las ideales para el parto, entonces por eso se opta por un nacimiento por cesárea. Esta hipotonía también, como dijiste, se va a traducir a un decremento en los movimientos y como lo pongo aquí, un decremento en los movimientos espontáneos, letargia, también tener el llanto muy débil o inclusive escaso, de que los bebés no van a llegar a llorar como tal. Aquí les puse una imagen en el lado izquierdo, al final del texto, y cómo podríamos identificar esta hipotonía. Algo más es el reflejo de succión disminuido. Esto también se puede traducir a una dificultad alimenticia que va a ser característica. De hecho, el síndrome se va a dividir en etapas ya enfocados en su nutrición. Una etapa es la etapa de 0 o desde el nacimiento hasta los 2 años, en donde se va a caracterizar por una dificultad para comer. Muchas fuentes lo manejaban un poco antes, como el año y 6 meses, pero está en promedio de 0 a 2 años. De todas formas, voy a adentrar más en esos criterios. Por un lado, como les decía, se encuentra esta hipotonía. Los niños al momento de nacer van a tener esta posición de libro abierto, como lo podemos ver en la imagen ahí no sé si se logra ver el mouse, pero bueno, es la del niño. Como podemos ver, los niños con los pies abiertos y es más que nada por esta hipotonía que se encuentran en tal posición. Otras manifestaciones que vamos a llegar a tener es un hipogonadismo, hipogonadotrópico. Aquí hace falta aclarar que al principio, por las alteraciones en el hipotálamo, se creía que eran únicamente de origen central o hipogonadotrópico, como lo manifiesto aquí. Sin embargo, estudios recientes que datan aproximadamente 2009-2010 establecen que este hipogonadismo
puede ser acompañado, es decir, primario y secundario, o que únicamente secundario. Por lo mismo se asocia a una infertilidad. De aquí también de la infertilidad está, bueno, todavía no queda muy en claro, porque hay un estudio, este sí ya es un poco viejo, fue del 99 al 2001, en el que reportaron 4 pacientes femeninas que sí lograron dar a luz. Pero bueno, yéndonos ya en el feto, como podemos ver aquí, de hecho por eso les dejé las imágenes, de 80 a 90% de los casos vamos a encontrar una criptorquidia. Bueno, olvídenlo, ya no me voy a adelantar, se los voy a comentar más adelante en tratamiento. Bueno, vamos a tener esta criptorquidia, una hipoplasia también de los genitales y del escroto. Como podemos ver aquí, el pene está reducido. Y bueno, estos serían como las características más visibles. Porque por el lado de la mujer vamos a tener una hipoplasia, sin embargo no es muy fácil como visualizarla en esta edad, pero vamos a tener una hipoplasia de ambos labios, tanto mayores como menores, el clítoris, y bueno, ya edades posteriores, una amenorrea primaria. Dentro de las dismorfías, vamos a encontrar una disminución del diámetro bifrontal, como podemos ver aquí. De igual forma, en la próxima diapositiva se logra ver mejor. Una dolicocefalia, esto tampoco es regla, más que nada porque aquí sí hay una asociación entre fenotipo-genotipo, que posteriormente la voy a explicar. Entonces, aquí sí no es regla, pero podemos llegar a presentar estas alteraciones. Podemos encontrar la boca en carpa, que es la que, bueno, como en triángulo, con el labio superior fino. También las manos y pies pequeñas, como pueden ver aquí, los ojos en almendra, o dejen paso a la siguiente. Ok, bueno, creo que se veían mejor en las otras, pero bueno, los ojos almendrados los vamos a ver, y en muchos casos también microcefalia. Y aquí está la otra imagen que les decía. La hipopigmentación del pelo, ojos y la piel se van a dar por el gen que les mencionaba, el gen EPO2, que se va, que va a dar como facilidad, o va a propiciar esta hipopigmentación. Otra, dentro de las alteraciones, esto ya no es tanto en el recién nacido, esto ya es en otras etapas de vida. Vamos a encontrar una baja estatura, también porque se encuentra alterado la secreción de hormona de crecimiento, osteoporosis por la alteración que tiene el paciente en la vitamina D y en el calcio, que se pueden corregir al suministrar estos elementos, tanto la hormona de crecimiento como las vitaminas, etcétera, que, bueno, esto ya entraría en tratamiento, pero lo voy comentando. El estrabismo lo vamos a encontrar dentro de 60 a 70% de los casos, y un retraso tanto en el desarrollo psicomotor como del lenguaje. Esto se va a presentar en 90 al 100% de los casos. Sin embargo, este no es tan marcado. Puede ser muchas veces leve a moderado, y aquí radica la asociación de fenotipo-genotipo que les mencionaba anteriormente. Ahora, la osteoporosis se va por la relación que tiene la hormona del crecimiento con la mineralización y la retención de calcio de los huesos, como ya lo estábamos viendo en clase de fisiopatología. Y la escoliosis, aquí sí está muy en controversia. Al principio se creía que gracias al tratamiento hormonal que se daba para, bueno, reducir el IMC, o bueno, en muchas de otras palabras, en suministrar esto para que logren la altura, o una altura aceptable, por así decirlo. Entonces aquí es donde estaban la controversia, porque muchas veces se asociaba la escoliosis con este tratamiento. Sin embargo, ahorita a lo que se sabe es de que la escoliosis puede estar asociada
a la obesidad de tipo central, más la osteoporosis y ya para agregarle, así como agregarle un más por la hipotonía muscular, es de que se presenta esta, esta osteoporosis. Se da, bueno, aproximadamente en 10 a 80% de los pacientes y, bueno, este es un grado de inclinación, algo así entendido, que es mayor a 10%. Y esto es en 30% de estos pacientes. De esta, no se preocupen si traigo una foto, está más adelante, que, bueno, nada más se las mostraré más adelante. Otras características son arreflexia, una somnolencia, hipotermia. Esta hipotermia está muy asociada a la tiroides, sin embargo todavía no hay estudios que clarifiquen si se encuentra o no un hipotiroidismo secundario, pero bueno, lo que se sabe hasta ahora es de que está asociada a esta alteración. La displasia, esto es una displasia de cadera, entre 10 a 20% de los casos, no es tan común en estas ocasiones, y bueno, bajos niveles en la salivación. Hasta aquí me quedé con parte de las características, no he aunado todavía en las principales, porque hasta aquí se vendría siendo una etapa, como les venía comentando. Aquí en la tabla que ven enfrente de ustedes lo manejan bueno, tienen otro tipo de como clasificación o etapas mucho más específicas, pero como les decía, esta es la primera causa de obesidad genética. Aquí radica la confusión de los padres, porque si bien les decía que al principio íbamos a tener una dificultad para alimentarse, los niños muchas veces necesitábamos una alimentación especial, por lo mismo del reflejo, bueno, este reflejo es escaso para comer, también por la hipotonía no presentaban muchos ánimos, por así decirlo, de comer. Entonces aquí, cuando le estamos explicando a los padres del paciente, si se van a lograr extrañar. Que claro, a mí no me ha tocado tratarlos, pero a lo que tengo entendido sí se llegan a extrañar porque les estamos diciendo que el niño casi ni quería comer, para posteriormente decirles que tengan cuidado porque va a ser lo más probable que van a tener un niño obeso. Entonces, aquí sí, sí se llegan a extrañar. Pero a grandes rasgos, lo que podemos dividir en cuanto a etapas de nutrición, podemos, bueno, definirlas como 3. La etapa de 0 al año, una dificultad marcada por esta hipotonía, un decremento del apetito y, bueno, dificultades para alimentarse que muchas veces requieren de asistencia. Del año hasta los 2 años aproximadamente vamos a presentar un periodo donde el individuo va a comer bastante bien, es decir, una alimentación normal y que no, ¿cómo decirlo? No se va a asociar a ninguna alteración. Ya posterior a esto es cuando va a ocurrir la etapa de hipertrofia, cuando va a empezar a engordar y cuando va a empezar a ingerir bastantes alimentos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que les estaba diciendo, por esta disfunción hipotalámica que afecta el centro de la saciedad, estos niños no tienen saciedad, por lo tanto van a estar comiendo. Sin embargo, este va a ser un tipo característico, por así decirlo, que se basa en una conducta de buscar comida, es decir, de hacer todo lo posible por comer, incluso llegan a robar comida, a robar ya sea dinero para irse a comprar algo, pero es esta característica. La obesidad se va a dar por esta, ¿cómo decirlo? Por esta actitud, más aparte el decremento en la tasa metabólica, que aquí es donde, bueno, aún no se sabe ciencia cierta, sin embargo, sí hay varios que lo
que lo manifiestan. Por ejemplo, en un estudio que se hizo de 25 pacientes, 60%, aproximadamente tenían este hipotiroidismo central. También vamos a encontrar, como les estaba mencionando, se encarga de regular el ritmo circadiano. Vamos a encontrar problemas del sueño, ya sea apnea central, apnea obstructiva, que esto hay que tener bastante cuidado porque una de las principales causas de mortalidad infantil es por que dejan de respirar en la noche y ahí fallecen. Ya si pasan esta etapa, las morbimortalidades van a ser por otras razones, pero sí hay que tener bastante cuidado. También estos problemas del sueño se pueden asociar a un sueño, ¿cómo decirlo? Bueno, se pueden relacionar con la narcolepsia, un sueño en el día muy, muy marcado o excesivo, entonces se podría relacionar con narcolepsia. Como pueden ver, ahorita regresando a la escoliosis, en el lado izquierdo podemos verla, esto sería vista de frente, la imagen que sigue o la presentación que sigue lo vamos a ver de atrás, pero aquí se puede ver el grado de inclinación. Como pueden ver, el hombro izquierdo se encuentra a un nivel diferente del derecho, que esto nos puede hablar de una alteración en el ángulo de la columna. Sin embargo, creo que aquí lo van a ver mejor en este paciente. Ahora, otra de las alteraciones que vamos a encontrar en los pacientes que van a ser bastante características, esto lo vamos a encontrar dentro de la etapa de la juventud en adelante. También se llega a presentar en los niños, por ejemplo, vamos a tener pacientes que hacen muchas rabias, berrinches, con una actitud controladora, manipuladora, también tercos, y de 70 a 90% de los casos van a tener una dificultad para cambiar de rutina. Que bueno, si nos ponemos a ver lo bueno dentro de esto es de que al momento de ustedes implementar un tratamiento, que aquí lo que va a estar por regla va a ser ejercicio y un control en la nutrición. Como tienen una dificultad para cambiar de rutinas, puede que se apeguen bastante bien al tratamiento que ustedes le den, sin embargo, traer otras opciones. Déficit de atención, hiperactividad y multiautismo o psicosis de 10 a 20% de los casos. También estos dos últimos en especial están asociados al genotipo-fenotipo, es decir, si no ha quedado claro eso, es decir, que dependiendo del mecanismo que el paciente adquirió la enfermedad, es el grado de afectación que va a tener. Que sí, les pongo unas características más adelante. Y bueno, de 70 a 90% de los casos van a aparecer en infancia, en la infancia temprana, que es de 6 en adelante, más que nada. Ok, vamos a la que sigue. Ok, este es otro tipo de clasificarla, que es también enfocado hacia la nutrición, que es desde el nacimiento hasta los 2 años, aquí antes de continuar, una disculpa, esto te va a servir para el diagnóstico, me falta el título, pero te va a servir para diagnosticar el niño. Si el niño presenta uno de estos o cumple con este criterio, con estas alteraciones cronológicas, lo podemos diagnosticar de Prader-Willis. Claro, haría falta varios análisis, otros criterios que los traigo a continuación y el diagnóstico molecular. Pero vamos a tener desde el nacimiento a los 2 años una hipotonía con succión disminuida, desde los 2 a los 6, si el niño presenta este historial, más un retraso en el desarrollo. Es del 6 a los 2, de las 2 anteriores, es decir,
el historial de la hipotonía con la baja succión, el retraso en el desarrollo. Bueno, antes de continuar, aquí algo que me faltó comentar, la hipotonía se puede mejorar a lo largo de la vida con el tratamiento, con el ejercicio. Sin embargo, es una hipotonía central, aunque lleváramos con un tratamiento adecuado en los niños o los adultos, van a presentar hipotonía de origen central por las alteraciones en los genes que previamente les estaba comentando. Bueno, ya continuando, de 6 a los 12, lo que se le va a agregar como criterio es comer en exceso y, bueno, la obesidad que les estaba comentando. De 13 en adelante es un deterioro cognitivo, hipogonadismo, problemas de comportamiento, que son los que ya les estaba comentando, y, bueno, la obesidad central y el comer en exceso, otra vez. Ok. Ahora, bueno, ya más específico, estos criterios propuestos en 1993 por Holm, hay que hacer énfasis aquí que en este tiempo no había análisis genético, entonces, por lo tanto, muchos de los criterios son sin análisis genético. Aquí yo se lo agregué al final en los criterios principales, porque, bueno, actualmente tenemos esa facilidad y sí es un criterio de diagnóstico. Vamos a tenerlos divididos entre dos grupos, los que te otorgan un punto y los que te otorgan 5 puntos, que son los criterios secundarios, que pueden o no tenerlos. De los menores de 5 años necesitamos que al menos 5 puntos o que logren una calificación de 5 puntos, de los cuales 4 de ellos tienen que ser criterios principales y, bueno, el otro puede ser tanto criterio principal, secundario, pero al menos 4 tienen que ser principales. En mayores de 3 años se requieren de 8 y para esto sí tienen que ser 5 principales al menos. Ok. Bueno, lo que les comentaba, nada más para resaltar, vamos a encontrar la hipotonía con succión pobre, es un criterio de diagnóstico, y que aquí sí es diagnóstico diferencial, como podemos ver en el de Pompe, que también los niños se presentaban con hipotonía, sí, o también en la de Duchenne o de Becker, que vimos anteriormente. Sin embargo, aquí al momento de hacer una biopsia en los músculos, no vamos a encontrar ninguna alteración, ni estética ni estructural. También, bueno, lo que les mencionaba, los problemas de alimentación que requieren intubación o que requieren medidas extra para alimentarse. Rapidez en ganar peso desde que el paciente cumple el año hasta los 6 años. Si es un paciente que gana el peso muy rápido, estaba comentando los rasgos faciales característicos que pueden o no tenerlo, pero si los tienen ya es un criterio diagnóstico. El hipogonadismo, que es una incompleta maduración de los genitales, del retraso en el desarrollo, y ya, o bueno, muchas fuentes ya lo agregaban porque, bueno, en estas épocas ya hay esa posibilidad, y es pues la deleción de la banda 1 hasta la 3, en eso brazo largo del cromosoma 15. Bueno, y de la región 1. Ya para los criterios secundarios, bueno, tenemos los movimientos fetales reducidos, que es lo que les mencionaba. Este se puede ver asociado con el nacimiento por cesárea o nacimiento asistido. La letargia, problemas del comportamiento, todas estas alteraciones conductuales que les mencionaba, el trastorno del sueño, la baja estatura, la hipopigmentación, las manos y los pies pequeños, el estrabismo, la miopía también son criterios secundarios. Los problemas en el habla. Y por último está el piqui, o el que se rascan las heridas o se lastiman, y lo que ya les mencionaba, la saliva espesa o una baja secreción en la saliva.
Ya para el análisis genético vamos a tener varios tipos. Aquí, bueno, esta página que yo consulté, que es el NCBI, proponían como la prueba de metilación del ADN como el principal, la prueba que te iba a detectar cualquier tipo de alteración, o la MLPA, que es otro tipo de diagnóstico bastante nuevo. No, para ser sincero, no le entendí por completo pero bueno, es bastante nuevo, que te detecta más del 99% de los casos. Sí, bueno, aquí cabría mencionar que estas pruebas, por ser más específicas, sí son más caras, pero bueno, tenemos otras opciones que son las FISH, que es de 65 a 75% de los casos, por lo mismo que les decía de la incidencia de la microdeleción, es por tal motivo que te van a detectar eh, bastantes casos. Y bueno, tenemos otros tipos de diagnóstico. Bueno, aquí están por si le quieren tomar una foto o anotarlo. Este diagnóstico genético lo vamos a realizar ante la mínima sospecha de los diagnósticos anteriores. Vamos a realizar esta prueba porque, bueno, como pudimos ver en la incidencia, sí es bastante, bueno, se podría decir regular, una incidencia ni tan alta ni tan baja, pero teniendo ya los criterios, se realiza estas pruebas para ya tener como la certeza de que es esta alteración. Y sí, aquí lo que nos mencionaba la doctora, no porque la FISH nos haya descartado la alteración, si tenemos el cuadro clínico, posiblemente haya sido una de las otras dos alteraciones, ya sea disomía uniparental o la falla en la impronta. Estos te van a dar negativo porque, bueno, el gen o la región crítica de Prader-Willis se va a encontrar en los cromosomas. Ok, ahora vámonos a las características genotipo-fenotipo, que si tenemos una disomía uniparental, esto se va a caracterizar por un menor retraso en el desarrollo y tanto alteraciones de comportamiento. Vamos a tener pacientes nacidos post-término, pero aquí también radica en las alteraciones faciales, por eso les decía que puede o no tenerlas, porque si el individuo se encuentra o la alteración que presenta este individuo es por una disomía, no va a presentar o va a tener menos alteraciones típicas de las alteraciones faciales, como los ojos en almendra, la boca en carpa, etcétera. Y bueno, algo muy relacionado es con la psicosis y el autismo. Es decir, hay una prevalencia entre esta alteración genética con la psicosis y el autismo que pueden tener estos pacientes. Y por otro lado, cuando es la microdeleción, va a presentar muchas alteraciones en la adaptación social, y va a tener el retraso, tanto psicomotor, el cognitivo también. Esto sí va a estar bastante más marcado que las otras dos, pero bueno, es como lo que les caracteriza. También en la etapa neonatal va a requerir una alimentación especial, alteraciones del sueño y la hipopigmentación. Ok, ahora vámonos a esperanza de vida. La esperanza de vida aquí es relativamente buena o normal, por así decirlo, porque los motivos por el que se mueren estos pacientes, si ya lograron pasar la etapa infantil, es por todo lo relacionado a la obesidad, la hipertensión, la diabetes, por estas alteraciones cardiovasculares, es la principal causa de muerte que vamos a tener en los pacientes. También otra causa
bueno, me pareció un poco curiosa, es de que los pacientes se pueden asfixiar. Aquí el documento lo asociaba a una asfixia por comer, en especial hot dogs, que eran, bueno, era un promedio bastante pequeño, de aproximadamente 10 a 20%, pero ¿esto por qué se da? Bueno, aquí los pacientes van a tener una alteración, o más bien se van a ver imposibilitados de vomitar. No aplica para todos, claro, pero la mayoría de los pacientes no van a poder vomitar, recordando que el hipotálamo también sirve como un centro integrador para ah, para los reflejos, entonces por eso se ven imposibilitados. También la asfixia está asociada, como les comentaba, por la alimentación y por esta conducta especial que tienen los pacientes para comer, que se dan esta asfixia. La causa, ya yéndonos más específicamente, dejando de un lado los adultos y jóvenes, en los niños van a estar asociados a la respiración, o por ejemplo, apnea obstructiva del sueño, etcétera, o por enfermedades febriles. Algo que no me acuerdo si lo llegué a comentar, pero cabría de saber, es de que estos pacientes van a tener una recurrencia alta en cuanto a infecciones respiratorias y gastrointestinales. Para estos pacientes también vamos a necesitar una evaluación multidisciplinaria. Como podemos ver, están alterados tanto endocrinológicamente, la nutrición se ve bastante alterada. Por otro lado, el paciente como tal necesita esta evaluación. Para pasar ya al tratamiento, aquí radica la importancia en ¿cómo decirlo? El diagnóstico precoz, perdón, porque se puede empezar con una terapia de reemplazo hormonal de la hormona del crecimiento, lo cual llega a corregir en etapas tempranas, llega a corregir mucho la estatura. La dieta, aquí la dieta sí hay que tener bastante cuidado, porque muchas fuentes mencionaban que la etapa en la que el niño estaba en este periodo de buena alimentación, es decir, que había pasado la etapa de la dificultad, entraba en una etapa normal, por así decirlo, y posteriormente la etapa hiperfágica. Aquí varias fuentes sí mencionaban que en esa etapa especial la dieta se la dejáramos como a cualquier otro niño, porque como también están en la etapa de crecimiento, requieren todas estos nutrientes. Ya posteriormente de esta etapa, que más o menos como después de los 2 años, ya es cuando entraba en una etapa o una dieta especial baja en calorías y balanceada. La etapa, como tratamiento de la etapa neonatal, es por una sonda nasogástrica, y bueno, ya más específicamente, ya más a grandes rasgos, esto se centra en un control ponderal, en ejercicio. El reemplazo hormonal se los estaba comentando, pero otro tratamiento que usan, que sí es mucho a considerar, el reemplazo de hormonas sexuales. Aquí sí lo tiene que evaluar un endocrinólogo. Se los voy a comentar en la siguiente diapositiva, pero nada más como adelanto. Y muchos tienden a requerir terapia, tanto terapia física como psicoterapia, terapia conductual. La psico y la conductual se va a centrar más bien en pacientes que están en la adolescencia en adelante, para tratar de, al menos reducir estas alteraciones conductuales. La fisioterapia, esto se recomienda empezar cuanto antes, porque sí logra mejoría en los pacientes en cuanto a los músculos. Sin embargo, como les comentaba, esto va a persistir eh, por toda su vida. Otra de las terapias aquí en cuanto a la dieta, o algo para suplementar en la dieta, como les comentaba, balanceada, y muchas veces se opta por suministrar la vitamina D y calcio.
Ok. Ahora sí nos vamos en cuanto a las alteraciones, reemplazo de hormonas sexuales. Aquí, lo que me iba a adelantar, que era la criptorquidia, que esta tiende a arreglarse por sí sola en la mayoría de los casos, sino lo que se opta en los casos de que no se haya solucionado es una cirugía o terapia con testosterona para lograr descender estos, eh, lograr solucionar esta criptorquidia, que es que ahorita se me fue el nombre, bueno, como les decía, el reemplazo hormonal es a considerar porque se ha esclarecido o se ha relacionado esta terapia. La testosterona muchas veces exacerba las alteraciones sexuales, los problemas en, en los hombres de la conducta, todos estos que mencionábamos, los berrinches, etcétera. Por eso hay que tener un diagnóstico multidisciplinario para ver si podemos o no eh, recetar esto. Sin embargo, los beneficios de esto es de que los caracteres sexuales secundarios se van a desarrollar. Eso, bueno, que no es tan relevante. Ya para los problemas del sueño se opta por fármacos, modafinil, que es un fármaco que le va a ayudar a dormir, y por el picking, que bueno, este es una de las alteraciones que va a llegar a tener, que es lo que les mencionaba, esta como alteración por lastimarse, se opta por perdón, por este otro fármaco, el N-acetilcisteína. Ay, perdón. Bueno, ya por último, ya para terminar, antes de irme a actualizaciones, no sé si les haya quedado alguna duda, alguna pregunta. Gerard, yo nada más del principio, las causas eran por microdeleción, disomía uniparental, metilación, ¿y cuál era la otra, perdón? Microdeleción. Por falla en la impronta. Gracias. Ok. Entonces, bueno, si ya no hay más, pasaré a recitar estas actualizaciones que son relativamente nuevas. La última publicación fue en el 2016. Las traje unas, sí hay varias en cuanto a fármacos, pero es tratar a los pacientes con sintocinón, perdón, que este fármaco es usado muchas veces para estimular el parto. Ya ven que la oxitocina, perdón, ayuda en estas funciones del parto. Entonces aquí otra de las funciones o por las cuales se ha optado, este tratamiento todavía no se prueba en pacientes o en humanos, todavía está en etapa de pruebas en animales, y se ha demostrado que en etapas tempranas logran prevenir estas deficiencias en las habilidades sociales, en las de aprendizaje, y así como logran prevenir de cierta forma la muerte por una pobre succión y la logran recuperar. Esto porque está asociado con el gen que les decía casi al principio, el MAGEL2, que ayuda a un correcto crecimiento de los axones. Y bueno, en cuanto a los adultos, que me parece, bueno, aquí es lo que entendí en cuanto a este tratamiento, que sí se ha probado en cierta gama de pacientes. Y en cuanto a los adultos, se ha demostrado que reduce el apetito, la depresión y estos berrinches o alteraciones conductuales. Y bueno, creo que de mi parte sería todo en cuanto al síndrome. No sé si les quedó alguna otra duda, pregunta. Muchas gracias, Gerardo. ¿Preguntas para Gerardo? A mí sí me quedó una, Gera. Mencionabas en una de las causas la insuficiencia renal, pero ¿cómo la asocias?
La insuficiencia, ya, déjame regreso a la diapositiva, pero esto está asociado, bueno, todavía se encuentra en estudio, que sí me faltó comentar por ahí. Se encuentra en estudios, pero se ha demostrado que en aproximadamente el 60% de los casos es una insuficiencia suprarrenal secundaria, por lo mismo que les decía, esta alteración de hipotálamo, hipófisis, glándula, se ha demostrado, bueno, eh, esta alteración en la glándula suprarrenal. También aquí cabe resaltar o destacar que, sí, qué bueno que me recordaste, que en cuanto al tratamiento con reemplazo hormonal, en específicamente de la hormona de crecimiento, aquí por lo mismo se tiene que hacer el análisis multidisciplinario con el endocrinólogo, especialmente por si tiene alteración en la glándula suprarrenal, porque se ha demostrado que muchas veces hay una crisis suprarrenal al momento de empezar con este tratamiento. Entonces esta insuficiencia se relaciona muchas veces a la defunción de los pacientes en cuanto empiezan con el tratamiento de reemplazo hormonal. Pero no como ok. causa, Sonia. O sea, no como una causa, sino como parte de lo que nosotros como médicos tendríamos que considerar en el manejo del paciente. Sí, ya me queda muy claro. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta para Gerardo? Bueno, oye Gerardo, precisamente el problema más serio que tenemos con los pacientes con Prader-Willi es el manejo de su peso. Tú tienes ahí, imagínate, a un paciente con Prader-Willi, están los padres ahí y el problema que tú tienes inmediato que considerar es ese peso, que si no controlamos ese peso o no tomamos medidas para mantener lo más ideal, un peso corporal según la etapa de vida que tenga el paciente, en algún momento nos va a desencadenar enfermedades crónico-degenerativas muy serias. Así que para nosotros es importante manejar eso. ¿Qué les vas a decir a los papás o cómo piensas manejar tú el problema de peso de un Prader-Willi? De un Prader-Willi, ya con los padres, ¿verdad? Sí, o sea, tienes ahí tu paciente con Prader-Willi. ¿Cómo le vas a hacer con el peso? Porque no podemos resignarnos a decir, va a ser obeso. No, pues que sea obeso todo lo que quiera. No. Bueno, ahí lo que yo optaría es, bueno, entrar en esta terapia, más que nada dieta, una